Me da un enorme entusiasmo estar aquí en Central Dynamics y estar con Enrique Ruiz del Río, director de este proyecto de Central Dynamics, junto con Rodolfo Maya, nuestro doctor contable y fiscal en los Estados Unidos, que nos va a hablar de estas, seguramente habrá nuevas reglas, un nuevo gobierno con Joe Biden, que hay que ver, regularizar y cumplir desde todos puntos de vista en lo fiscal y en lo contable para tener sanos negocios en la Unión Americana. Enrique, Rodolfo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pedro, buenos días. Un placer enorme el poder saludar. Enrique, cuéntame. Mira, efectivamente, Pedro, como bien comentas, el cambio de gobierno en Estados Unidos tendrá muchas implicaciones que tendrán que ser observadas por los empresarios mexicanos. Lo que suceda en el Senado en Estados Unidos tendrá algunos movimientos que podrán hacer ajustes favorables para la economía mexicana a través de sus empresas que hacen negocios con Estados Unidos. Entonces, para mí es muy importante el adentrarnos un poquito en esta parte económica, financiera, de lo que representa la relación de los dos países, y para eso tenemos el día de hoy a nuestro experto, a Rodolfo Maya, que nos va a hablar de este tema y nos va a hablar también de la importancia de, en este cambio de gobierno, el tener bien regularizado toda la estructura fiscal. Mucha gente quiere invertir en Estados Unidos, quiere emigrar a Estados Unidos y hay que hacerlo de la manera correcta. Te dejo en manos de nuestro experto, muy reconocido, por cierto, y con las mejores credenciales. Bienvenido a Central Dynamics, mi querido Rodolfo Maya. Buenos días. Gracias, Enrique. Buenos días. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, mi querido Rodolfo, buenos días. Y fíjate que obviamente cuando viene un nuevo gobierno se puede llegar a pensar que el Partido Demócrata traería, entre otras cosas, un aumento a los impuestos, por ejemplo. Vino una de las primeras medidas que toma Donald Trump en su gobierno es bajar los impuestos. Se argumentaba esto favorecía a los ricos de los Estados Unidos. Pero a lo mejor Biden podría promover, porque lo ha dicho en campaña, subiría los impuestos, y esto ¿qué repercusiones nos podría traer? Sí, Pedro, gracias por invitarme a tu programa. Antes que nada, muchas felicidades por tu cumpleaños. Que cumplan muchos más y espero gracias, que pronto podamos celebrarlo, Pedro. Creo que sí. Mira, sí, efectivamente, ahorita es un tema bien relevante, como bien lo dijo Enrique. ¿Quién va a ganar el Senado? El 5 de enero es una fecha fundamental para Estados Unidos. Muchas de las reformas fiscales que implementó el presidente Trump en 2017 y 2018, reformas fiscales muy propositivas para los negocios, es muy probable que se queden siempre y cuando ganen los republicanos. Pero si ganan los demócratas, pues ahí a lo mejor se habla de algunos cambios no tan fuertes, pero sí de alguna manera que pudieran afectar, por ejemplo, a empresas americanas o americanos que vayan a invertir fuera de Estados Unidos. Una de las grandes oportunidades que se abría con toda esta guerra comercial con China y Estados Unidos era la posibilidad para los países latinoamericanos de poder manufacturar en México o fuera de Estados Unidos a precios más competitivos, dada la guerra comercial con China, que se prevé continúe. Eso no se prevé que cambie, aun y cuando gane el presidente Biden. Sin embargo, todas las empresas latinoamericanas de alguna manera ya se estaban frotando las manos, diciendo, bueno, aquí estoy yo, tratando de ayudar a Estados Unidos a que pudieran manufacturar en los países latinoamericanos. Pero todo esto del Senado tiene que ver porque si ganan los demócratas es muy probable que le impongan un impuesto a las empresas americanas que vayan a manufacturar fuera de los Estados Unidos o vendan incluso servicios y los traigan a Estados Unidos. Se habla de una sobretasa del 15%, Pedro. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que para las pequeñas y medianas empresas, en este caso mexicanas, se abre un abanico importantísimo porque ahora el americano no va a querer ir e invertir en este caso en México, porque le va a costar un sobrecosto del 15%, pero sí pudiera hacer alguna especie de alianza con una empresa que no es de él para efecto de importar esos bienes a Estados Unidos.
sin que sean ellos mismos a través de sus empresas subsidiarias por este sobrecosto que les estoy explicando. Eso es muy importante para las pymes porque abre un abanico importantísimo de poderse asociar con empresas americanas sin evitar este impuesto adicional que estamos hablando del sobrecosto, ¿no? Esto es muy conveniente porque además hay que saberlo para entender que esta relación pudiera ser beneficiosa en la relación entre empresas localizadas en México y los Estados Unidos, con una conveniencia fiscal que aquí tú estás apuntando. Ahora, desde el punto de vista de deducciones, a ver, Rodolfo, se ve que la deducibilidad fue también impulsada de alguna manera en el régimen en el gobierno del presidente Donald Trump, y pudiera ser que con el Partido Demócrata este tipo de deducibilidades que en otro tiempo estimularon el crecimiento de la economía, tal vez ya no fueran tan amplias, tan abiertas. ¿Sabes algo en ese sentido? Digo, entiendo que es muy prematuro hablar de ello, pero ¿qué es lo que en pronósticos pudiéramos estar previendo? Sí, fíjate, Pedro, que no se prevé grandes cambios a lo que hoy en día existe. Se prevé cambios como, por ejemplo, este del sobrecosto, de las cosas más relevantes que existirían, pero cambios fundamentales en relación a la reforma fiscal que se implementó con el presidente Trump en 2017, 2018, no se ven. Se ve que sea algo muy similar, con pequeños ajustes, donde hay sí ciertas como penalizaciones para aquellas empresas americanas que continúen o quieran continuar a través de sus subsidiarias manufacturando productos fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para efectos de cambios fundamentales no se prevé, Pedro. Se prevé incluso que la tasa que hoy en día está al 21% pueda subir a un 25%. Se hablaba de un 28%, parece que va a quedar en 25% al final, y todo depende también, te digo, quién gane el Senado. Esa fecha del 5 de enero es fundamental para efectos de los impuestos en Estados Unidos. Sabemos que hay un impuesto a la herencia cuando una persona deja un patrimonio y este patrimonio, a la muerte de quien hereda, pudiera ser afectado. ¿Qué se tocaría de lo que hoy hay en el gobierno de Biden? Sí, qué muy buena aclaración, Pedro. Tienes toda la razón. Siempre que ganan los demócratas, por default, bajan la deducibilidad de la exención del impuesto a la herencia. Ahorita el impuesto, la exención para los americanos que son ciudadanos americanos o residentes permanentes, green card holders, la exención son $12 millones. Quiere decir que si yo me muero y tengo menos de esa cantidad en mi patrimonio, no pago nada, porque lo paga el que muere, no el que hereda, ¿no? Con los demócratas, si ganan el Senado, lo más probable que es de esos 12 millones, baje a 5 millones. Siempre ellos lo bajan, los demócratas. Llegan los republicanos, lo suben. Llegan los demócratas, lo bajan. Entonces se habla de una disminución de casi la mitad de lo que hoy en día existe en función de la exención al impuesto a la herencia si yo muero, ¿no? Que por cierto hay que tener eso muy en cuenta porque México es muy probablemente que entre este impuesto por primera vez y hay que estar preparados. Sí, porque en México también se está pensando ya en la imposición de alguna forma de contribución en la muerte. Ahora, entiendo que podría haber una salida a ese impuesto con el establecimiento de un fideicomiso, de un trust. Esto también es una alternativa que se presenta en los Estados Unidos, que pudiera ser por arriba de los 12 millones o por arriba de la cota que pongan los demócratas. Es correcto, Pedro. Es nada más un comentario rápido. Solamente ciudadanos americanos y green card holders tienen los 12 millones o los 5 millones de exención. Todos los demás que no sean ciudadanos americanos o residentes permanentes, la exención son solamente $60,000.
Por eso es que para los extranjeros es necesario crear estructuras que les ayuden a estar tranquilos con sus inversiones en Estados Unidos. La creación de un fideicomiso, eso definitivamente es muy viable, siempre y cuando la inversión sea relevante. Si no es tan relevante, tampoco vamos a querer matar moscas con una escopeta, no tiene sentido. Pero si es relevante, la creación de fideicomisos o la compra de seguros de vida, por si me muero, es importante para efectos de mitigar este impuesto, Pedro, ¿correcto? Correctísimo. Bueno, pues hay que ir viendo las pautas, y yo sé que para muchos extranjeros que llegan a los Estados Unidos, o muchos mexicanos que están pensando en tener intereses particulares patrimoniales en los Estados Unidos, pienso que a nivel contable y fiscal, nadie como nuestro doctor en fisco y contabilidad, el doctor Rodolfo Maya, nos tendrá en la mira para cualquier tipo de consulta, haciendo que Rodolfo no se convierta en un asesor contable y fiscal, sino verdaderamente en alguien que participa dentro de su organización como una especie de CEO que estará viendo constantemente cómo llevar tu negocio de tal manera que la pases tranquilo en un lugar en donde con verdad y con orden se pueden hacer las cosas sin sobresaltos entre las leyes norteamericanas. Rodolfo Maya, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Y todo esto para referirnos con Rodolfo. Enrique. Es muy sencillo, hay que entrar al portal de Central Dynamics, www.centraldynamics.info, y ahí tenemos un menú relacionado con servicios corporativos, donde Rodolfo y su equipo podrán atender a nuestro público. Hay una cuestión muy importante. Cada vez que un mexicano quiera hacer una compañía, quiera hacer una inversión, quiera hacer la constitución de una empresa, la mejor ruta para empezar su aventura en Estados Unidos como inversionista es evidentemente a través de Rodolfo. Él les puede ayudar con todo lo que es el protocolo para abrir una empresa, y después la regularización y la selección de régimen fiscal, etcétera. Entonces, Rodolfo, nos da mucho gusto estar contigo. Bienvenido nuevamente, y seguramente nuestro público te estará contactando. Gracias, querido amigo. Una aclaración muy rápida, Pedro, disculpa. Es muy importante tomar en cuenta que por primera vez, después de hace muchos años que se ha querido hacer esto, ya el área de migración se está hablando con el área del fisco. Esto antes no existía, estos departamentos no se hablaban, y ahora se están empezando a hablar, de tal manera de que si no has presentado una declaración de impuestos, no te dan un pasaporte, por ejemplo. Entonces es muy importante esto, que lo entiendan los que nacieron en Estados Unidos, porque eventualmente no es tanto el problema del pasaporte, sino más bien por qué no has presentado la declaración de impuestos y el fisco se te puede venir encima. Aguas, mexicanos nacidos en Estados Unidos que no hayan presentado declaraciones, muy importante que se regularicen con el fisco primero. Ya se están hablando las dos autoridades, no se hablaban, tienen que tomar precauciones y hacerlo a su debido tiempo. No es un procedimiento muy sencillo de hacer el hecho de regularizarte en los Estados Unidos. Entonces, nada más quería comentarlo rápidamente. Muy bien, pues Rodolfo Maya, siempre es un placer ver a un hombre responsable, serio, que lleva su trabajo con vocación y con una dignidad extraordinaria para todos aquellos extranjeros que lleguen, o bien locales en los Estados Unidos, que traten de llevar las cosas con puntualidad contable y también fiscal. Si yo quiero un diagnóstico, yo voy con mi doctor Maya, pero derechito. Enrique, gracias. Rodolfo, gracias. Un abrazo a los dos con mucho cariño. Un abrazo, buen día. Gracias y buenos días.